Bueno, vamos empezando, chicos. Eh, Les presento la primera tarea de la semana, que se llama Entornos enriquecidos y cerebros. Esta clase está relacionada con el aprendizaje, pero vemos al aprendizaje desde una raíz fisiológica, explicada desde la neurociencia. Justo aquí hay apenas comienza nomás. Nos habla de algunas cifras y nos dice que voy a ir agregando la gente que se va sumando. Bueno, les decía, creo que ya hemos hablado en varias ocasiones acerca de que, estoy esperando, están sumándose chicos, ¿no? Tengan paciencia, vamos despacito. Les decía que hemos visto ya hasta ahora, podríamos decir, para hacerlo más comprensible, que los seres humanos al nacer nacen muy inmaduros. Hemos explicado en clases anteriores cuál es la razón por la cual el cerebro humano nace tan inmaduro. Pero a pesar de esa inmadurez, como un celular nuevo que compramos, trae ya a ciertas aplicaciones instaladas y el resto del cerebro prácticamente está en blanco, maleable, que es la base del concepto que habíamos visto de, la, de que el cerebro puede aprender, puede crear sus propias conexiones, de la neuroplasticidad. Bueno, entonces, este concepto de ahora que vamos a ver del aprendizaje, tiene que ver con eso, está relacionado con eso también. Lo que este autor, que les presento aquí en este apunte, que se llama Eric Jensen, que escribe un libro sobre cerebro y aprendizaje, y ahora yo aquí les dejo el capítulo 4 y el capítulo 5 de ese libro para que lo puedan leer. Nos dice cómo los seres humanos tenemos, digamos, las neuronas ya soldadas y los programas ya establecidos por hacer esa comparación que hacíamos con los celulares, pero también propio de la inmadurez que traemos al nacer y de la capacidad de neuroplasticidad que tenemos, aproximadamente el 70% de nuestro cerebro no tiene una conexión hecha a las neuronas. Por lo tanto, es muy maleable y es muy fácil de que haga nuevas conexiones. Creo que en más de una oportunidad hemos hablado de que el cerebro es como un teléfono y que cada vez que le instalo una aplicación aprende a hacer algo y que nosotros cada vez que estudiamos o aprendemos algo es como que estamos instalando una aplicación. Y eso se debe gracias a que nuestro cerebro, al venir prácticamente el 70% en blanco, lo podemos amoldar. Bien, ese 70% en blanco no es que viene en blanco y yo lo sigo teniendo en blanco hasta el día que yo decida qué voy a hacer, qué de mi vida, qué voy a estudiar, sino que solo no. En la interrelación que llevamos día a día con el entorno, ese 70% de esas conexiones se van formando. Es decir, todos los días vamos aprendiendo y vamos aprendiendo en base de nuestra relación con el entorno. Esto también lo hemos visto en el taller que veíamos cerebro, cuerpo y entorno, cerebro, mente y cuerpo, donde decíamos que una mente sin un cuerpo no existe, no podría existir, porque es precisamente el cuerpo, ese nexo que tiene el cerebro con el exterior y que permite recopilar las sensaciones y las experiencias que hacen que nuestro cerebro, que nuestra mente se desarrolle. Es decir, somos lo que somos gracias a las relaciones que tenemos con el entorno. Pregunto, ¿se ve se ve el texto que les estoy mostrando o me ven a mí nomás? ¿Se ve? ¿Me hacen una seña, algo si se ve, o me mandan un mensaje si se ve? Se ve, profe. Sí, se ve, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo es? Bueno, aquí se ve fácilmente esto que les explicaba, un dibujito de dos neuronas, una neurona flaca y una neurona súper desarrollada. La neurona flaca, esta es una neurona de alguien que, a ver cómo decirlo, de alguien que no tiene, que no estudia, vamos a decirlo así.
Y vamos a comparar, y el otro podemos decir que es de alguien que tiene muchos estudios. Hay una frase que dice, el saber no ocupa lugar. Nosotros. Claro, es la segunda, la neurona de ustedes. Eh, hay un dicho que dice, el saber no ocupa lugar, pero en realidad sí ocupa lugar. ¿Ve? Cada cosa que aprenden es una dendrita más en las neuronas. Si le pudiéramos hacer tomar una muestra y verla en el microscopio electrónico, veríamos sus neuronas bien ramificadas. Cada una de esas ramas es una conexión con otra neurona y esas conexiones se hacen cada vez que aprenden algo nuevo. Así que métanle nomás que tienen potencial para aprender mucho y mucho. Sin miedo. Bueno, hay una frase que dice el que viaja, no sé si la han escuchado, pero dice, el que viaja cuando vuelve nunca es el mismo. Esto hace referencia a que cuando uno aprende, ve algo nuevo, cuando uno descubre algo nuevo, la mente cambia. Y es por esto de que nuestra mente, al ser tan inmadura y tan maleable, con cada experiencia va asumiendo una forma. Nosotros podemos tener hermanos gemelos idénticos, nacido el mismo día, con el mismo ADN, y sin embargo esas mínimas experiencias que tienen de vida hacen que tengan personalidades distintas, mentes distintas. Bueno, esto es precisamente esta relación que hay entre nuestro cerebro y el entorno que hace que se vayan formando mentes y personalidades distintas. Bueno, esto es lo que Erich Jensen nos dice, cómo nuestro cerebro se va formando, nuestra mente se va formando. Nosotros nos vamos formando en base a lo que nuestra relación con el entorno. Y él estudiando esto nos hace una propuesta y nos dice, ¿qué les parece que ahora que ya conocemos esta relación tan íntima que tiene el cerebro con el entorno para crear la mente y no la aprovechamos a favor? Es decir, ahora que ya sabemos cómo la mente se construye a través de esa relación con el entorno, modifiquemos el entorno para hacer que la mente sea lo que nosotros querramos. Por ejemplo, hay una teoría de que si le ponen música clásica a los bebés desde que están en el vientre materno hasta los primeros tiempos de nacimiento, ese cerebro se va a estimular y a desarrollar conexiones que le va a permitir ser muy inteligente y amante del arte cuando sea grande. Eso vendría a tener, digamos, cierta base en lo que dice Jensen. Jensen nos dice, modifiquemos el entorno de manera que hagamos que la mente lleve ciertas indicaciones hacia dónde queremos que vaya. Parece bastante extraño, ¿no? Pero me estoy acordando ahora, cuando estudiaba gestión educativa, leía unos informes de la UNICEF, perdón, de la UNESCO. La UNESCO es el Fondo de las Naciones Unidas para la Cultura y que se encarga de hacer estudios de cómo funcionan las escuelas en todos los países. Y ellos estudiaban cuáles eran los factores que hacían que, ustedes saben que hay algunos países que tienen mejor el nivel académico en sus alumnos, o sea, chicos más estudiosos. ¿Qué hace? Ellos buscaban en las investigaciones, de las miles de investigaciones que se hacen en el mundo sobre educación, buscaban qué hace. ¿Qué factores hacen que los chicos tengan mayor éxito académico? ¿Qué significa mayor éxito académico? Que terminen la carrera, que se reciban, que tengan buenas notas. Eso es éxito académico. Y encontraron dos cosas. Entre las investigaciones que hacían, encontraron que la gente que tenía éxito académico, cuando les preguntaban si tenían computadora en la casa, alrededor del 40% decía que sí. Entonces ellos dicen, el solo hecho de tener una computadora, ni siquiera preguntaban si para qué la usaban, si la usaban para jueguitos o para estudiar. No les preguntaban si tenían internet o no. No les preguntaban para qué la usaba la computadora, si la usaba para estudiar o estaba en la casa para juntar tierra nomás. La pregunta era, ¿tienes una computadora? Y la respuesta entre los que tenían mayor éxito académico era el 40% que sí. Otra pregunta también que han encontrado era acerca del nivel académico de los padres. Era un nivel muy alto, más que las computadoras. El tener unos padres que tengan formación terciaria o universitaria hacía que era más común ver en los chicos que tenían éxito académico. Lo mismo, obviamente, respecto al trabajo, el trabajo de los padres, si tenían un ingreso fijo, qué clase de ingreso tenían. Y el fracaso, por lo tanto, el fracaso académico, los chicos que abandonaban, que tenían mala nota, que repetían, que no se recibían, tenían gente que no tenían libros en su casa, no tenían computadora. O sea, hay de los dos, pero la mayoría era que no tenían.
o que sus padres no tenían una formación de grado o una formación académica de cierto nivel, aunque sea secundario, y que también el hecho de la pobreza. La pobreza está relacionada con el fracaso académico, eso todas las investigaciones del mundo lo han demostrado. Bueno, la cuestión es la siguiente. Obviamente, estos cerebros que llegan al éxito, estos cerebros que logran aprender, que logran sacar dieces en las pruebas, que logran recibirse, uno podría creer que son producto del esfuerzo individual de cada uno, de que la persona ha hecho clic y se ha dado cuenta de que necesita estudiar y que por eso dedica tiempo, en lugar de salir a bailar o jugar a la pelota, se pone a estudiar y por eso anda bien. Eso sería el razonamiento individualista que podríamos hacer, pero la verdad es que nos damos cuenta que haber nacido en una casa donde los padres tienen trabajo, donde los padres tienen cierta formación y donde hay material de estudio, ya va modificando nuestro cerebro y nos lleva hacia cierto lugar. Hay factores del entorno, nos guste o no nos guste, hay factores del entorno que nos predisponen hacia cierta forma de pensar y de hacer las cosas. La próxima unidad que viene, que ya les voy a presentar, se basa sobre eso, sobre cómo nuestro cerebro se comunica con la comunidad. Pero bueno, ahora estamos viendo cómo los entornos... Bueno, sabiendo esto, imagínense, nace un bebé, tienen ustedes un hijo, un sobrinito. Imagínense que tiene un hijo o un sobrino, se sigue agregando gente, por eso me detengo. Supongamos que tienen un hijo, un sobrinito, y ustedes deciden hacer, dicen, se les ocurre, quiero que mi hijo o mi sobrinito sea Einstein, quiero que sea súper inteligente. ¿Qué harían? Le pondría música clásica en la pieza, le pondría piezas con cuadros, le pondría libros, revistas, libros de cuentos, le pondría libros para pintar y colores, le pondría la tele, pero le pondría, no sé, un canal tipo Discovery Channel. O sea, ¿qué, qué le doy yo en el entorno? ¿Cómo le modifico las cosas en su entorno para ir condicionando esa mente de que vaya aprendiendo cosas? También le podría no Podría poner, ser, sí, podría ser, no sé, como usted decía, la música, también podría aplicar los temas de juegos didácticos también, que vaya estimulando lo que es no tanto el razonamiento, sino como por lógica, estimularle más o menos ciertas regiones del cerebro para que bebé o niño vaya no sé, estimulando bien. el cerebro. En el video que han visto de los niños pequeñitos que aprendían a usar herramientas, de usar la toalla para correr los objetos, esa yo creo que lo han visto hace como 2 clases atrás. Ahí en ese video mostraba que si al chico se lo exponía antes de tiempo a esa situación, él aprendía antes. O sea que todos tenemos potencial, todos podemos ser Messi, todos podemos ser Einstein, nuestros cerebros nacen iguales, solo basta estimularlo hacia cierto lugar, hacerlo. Sabemos que el niño tiene el potencial para resolver una ecuación matemática súper compleja. ¿Por qué no lo hace? Porque nunca lo hemos puesto ante esa situación. Entonces, esto de enriquecer el entorno hace referencia a estimularlo, a llevarlo a esas cosas que le permitan desarrollar esas facultades innatas, esas facultades que ya tiene, que hemos visto en el video anterior, que ya los bebés tienen, que ya saben contar, saben diferenciar tamaños, saben hacer operaciones matemáticas desde que nacen. Lo único que necesitan es que su cerebro vaya desarrollándose, que esas conexiones, esas neuronas se vayan creando, todas esas conexiones que hemos visto hace un rato. ¿Y eso cómo lo logramos? Modificando el entorno. No hay manera de que el cerebro solo desde adentro haga esas conexiones y se haga inteligente. Es decir, no me va a crecer la inteligencia como me puede crecer un grano en la frente. No me crece desde adentro la inteligencia. La inteligencia se la estimula, se la siembra y se la riega desde afuera como si fuese una planta. Todos los conocimientos, toda la sabiduría que pueda tener, todo va a necesitar que nosotros lo trabajemos desde afuera. A eso se refiere con enriquecimiento del ambiente, ¿no? También hemos visto en la unidad que hablamos del lenguaje que nuestro pensamiento, nuestra mente, si bien es una maraña de energía corriendo por todas las neuronas como si fuese caótico y sin orden, todo eso se convierte en una idea cuando nosotros lo usamos el lenguaje. Todos son ideas adentro de nuestra cabeza y habíamos dicho que una idea es como un iceberg.
como un témpano enorme de hielo flotando bajo el agua y que se le ve apenas una parte que sobresale por arriba, un pequeño hielo saliendo hacia arriba. Eso es lo que es un iceberg, si se imaginan la idea de un iceberg. Esa parte superior es el lenguaje. O sea, cada palabra que una persona dice por detrás tiene un mundo entero de ideas adentro de nuestra mente. Así que una gran forma de estimular la mente, una gran forma de hacer que la gente piense, que el niño desarrolle su pensamiento y que encuentre, no sé, la cura al SIDA, la cura al coronavirus, es que pueda pensar, que pueda hacer ejercicios de pensamiento, que pueda razonar. Y la única forma de pensar que nosotros tenemos de generar ideas nuevas es combinar ideas viejas. Y esas ideas viejas se combinan y crean ideas nuevas a la medida que nosotros podamos ponerle nombre a las cosas. Así que estimular el lenguaje, escribir, leer mucho y escribir mucho, hace que nosotros tengamos la capacidad de generar más icebergs en nuestra cabeza, más pensamiento, más ideas. Imagínense ustedes un montón de... A ver, vamos a imaginarnos un boliche. No sé si conocerán un boliche ustedes, pero bueno, voy a contar que es un boliche. Es un baile donde hay... Están todos bailando en su mundo. Hay un perro por ahí. Bailando en su mundo, conversando, haciendo las cosas que hacen los boliches, ¿no? Y por ahí uno quiere, supongamos que uno quiere salir del boliche y resulta que no puede porque la puerta está cerrada con un precinto, una salida de emergencia cerrada. La empuja, la empuja, la empuja y no la puede abrir, no puede romper el precinto, no puede salir. Pero ¿qué pasaría si esa persona puede decir, puede dar una orden verbal y decir, vamos, empujen todos, y todos los que están adentro empiezan a empujar hacia el mismo lugar, hacia esa misma puerta? La terminan rompiendo, ¿no? Eso le pasa a nuestra mente, nuestras neuronas están todas trabajando, todos tenemos el potencial, todas nuestras neuronas están en este momento paveando, escuchando música, bailando solas, tomando una cerveza como en el boliche. Pero cuando nosotros le damos una palabra, cuando nosotros creamos una idea, todas esas neuronas se alinean y apuntan hacia el mismo lado y trabajan juntas. Entonces, cada vez que nosotros mejoramos nuestro lenguaje, cada vez que nosotros aprendemos una palabra nueva, cada vez que nosotros creamos, entendemos un concepto nuevo, muchas neuronas se unen para apuntar hacia el mismo lado. Y eso hace que nuestro cerebro tenga una fuerza distinta a la que tendría si nuestras neuronas están todas separadas, cada una en su cosa. Bueno, eso para darle un ejemplo más o menos de cómo es, pero lo importante, vuelvo otra vez a usar el lenguaje, a leer, a hablar, a no tener vergüenza de hablar e intentar entender conceptos nuevos. Creo que una vez ya les he dicho a ustedes que es imposible que una persona se saque los conocimientos de su cabeza y se lo pase a otro. Yo, los temas que yo he estudiado y que me los he aprendido, no les puedo sacarme de mi cabeza y hacer como si fuese una cirugía o un cable USB y conectarle a ustedes y que ustedes aprendan lo que yo sé. Eso no pasa así. Yo les puedo contar, les puedo explicar, puedo tratar de estimularlos a través de su entorno, cambiar las cosas en el entorno, pero son ustedes los que tienen que leer cosas que no van a entender, terminar de leer el apunte y ni saber qué decir el apunte. Pero va a ocurrir en un minuto, en un segundo de su vida va a ocurrir un clic, un momento, ajá, le dicen algunos, otros le dicen el momento eureka, donde todo lo que han leído las neuronas van a apuntar para el mismo lado y lo van a entender. Van a leer horas sin entender y en un segundo, en un descuido, tic, les pasa un clic en la mente y lo entienden. Ese clic, lamentablemente ese proceso mental lo es en sus cabezas. No hay nadie que les pueda ayudar. Los únicos que se pueden ayudar con eso es ustedes, leyendo, intentando, razonando, pensando, tratando de reclutar más neuronas que apunten hacia el mismo lado hasta que logren entender, esto era la mente que el profesor siempre decía. Sí, o así se resuelve tal, por eso el SIDA se transmite. O sea, esas cosas las tienen que entender. Y eso, esa experiencia, nosotros no las podemos vivir por usted, el docente no la puede transmitir. Nosotros le contamos cómo es, le presentamos, modificamos su entorno, les presentamos los mejores apuntes que conocemos, los mejores videos que creemos que les puedan servir, les contamos nuestras experiencias de lo que nos pasa en el hospital, de lo que nos pasa como estudiantes, como profesionales, para que ustedes traten de reclutar esas neuronas y traten de hacer su propio clic. Ustedes no van a ser como yo, no van a ser como ningún otro enfermero, ustedes van a ser sus propios enfermeros, únicos y diferentes.
aprendiendo las cosas que ustedes tengan que aprender. Lo que nosotros hacemos es seleccionarle y presentarle lo que creemos que ustedes necesitan, mejor dicho, lo que el programa dice que ustedes necesitan, y se lo tratamos de presentar de la forma que sea comprensible. Pero no les va a quedar otra que ustedes mismos hacer su proceso y aprender ustedes. Bien, aquí este dibujito, antes que me lo pase, habla sobre un poco sobre las inteligencias múltiples. Es un concepto que yo les propongo que lo investiguen por su cuenta, porque me parece que no lo he puesto entre los apuntes. Creo que cuando hablamos de las funciones cognitivas, les decía que la inteligencia por ahí está sobrevalorada o mal definida. Nosotros desde siempre nos han hecho creer que inteligencia era la capacidad de memorizar y que la persona que era más memorista era la más inteligente. Pero en realidad la inteligencia no es eso, la inteligencia es la capacidad que tenemos de resolver problemas. Desde niños, si tenemos la pelota, casi digo el balón, estoy hablando en tanto película neutra. La pelota se puede ir debajo de la cama y cuando un niño entiende que usando la escoba la puede sacar a la pelota, o sea, está pensando y resolviendo un problema a través del uso de una herramienta, en ese momento ha usado la inteligencia. La inteligencia es simplemente la capacidad que tenemos los seres humanos de resolver problemas nuevos con herramientas que ya conocemos. Memoria es otra función. Memoria es otra, pero nosotros a veces creemos que el alumno que repetía, que sacaba 10 en la prueba porque se estudiaba todo de memoria, era el más inteligente. Pero no, el más inteligente es el que más problemas resuelve. A ver, aquí hay un mensaje. Profe, no se escucha, dice. ¿Ninguno me escucha? No, sí me escuchan, ¿no? Sí, bueno. Bueno, esa inteligencia está estudiada, o hay un teorista que propone que ese, no me acuerdo en este momento el nombre, es muy conocido, que propone la teoría de las inteligencias múltiples, que dice que uno tiene capacidad de resolver problemas en distintas situaciones. Por ejemplo, el cuerpo de un bailarín de ballet, el cuerpo del mismo Lionel Messi puede resolver un problema cuando 3 defensores le vienen al humo con una pata volando a la cara y otra 2 a los tobillos, y él con la pelota frente al arco puede resolver ese problema. Y eso es porque él tiene un tipo de inteligencia que está relacionado más con lo espacial y con su cuerpo. Lo mismo pasa con los bailarines, tienen un tipo de inteligencia que tiene que ver con su ubicación del cuerpo en el tiempo y en el espacio y la capacidad que tienen para resolver problemas en ese sentido. Hemos hablado en la clase anterior de la inteligencia emocional. Hay gente que tiene capacidad de resolver problemas emocionales, o sea, un ambiente que está cargado de energía negativa, con gente que se está peleando, que está enojada, y él puede resolver esa situación y salir adelante y hacer que esa gente trabaje en algo o él sacar un beneficio en algo de eso. Eso es inteligencia emocional. Hay inteligencia que tiene que ver con la música. Yo me he encontrado con gente que agarra la guitarra y dice, ¿te acuerdas de aquella canción? Y se pone a buscar y en 2 segundos ya la está cantando, ya está haciendo los acordes, está haciendo las notas, como que tiene su mente completa, está hecha para poder identificar y reconocer y poder encontrar un camino entre medio de lo que son simplemente sonidos o la forma de ejecutar un instrumento. Esto es la inteligencia que tienen para la música. Bueno, cada uno de estos elementos son formas de inteligencia. Siempre que nosotros resolvamos un problema hacia una de las direcciones, es una inteligencia. Todos tenemos inteligencias múltiples, todos podemos hacer de todo, pero como tenemos cierto rasgo, particularidad que hace que nos inclinemos más hacia un lado que hacia otro. Pero bueno, les digo que lo busquen, que lo lean, está lindo el tema. Igual en algún momento de su carrera se van a topar con el estudio a fondo de las inteligencias múltiples. Bien, ¿qué más? Del enriquecimiento. Yo les propongo que vean un video, que ya saben, los videos están todos en la página de la escuela, de la materia. Y bueno, aquí hay una parte que habla de la atención, ¿no? No se puede
atender, no se puede aprender si no se atiende, si no logran concentrar y hacer que todas las neuronas apunten hacia el mismo lado. Me acuerdo una escena de la película Nemo que decía, bajen todos y estaban todos los pececitos nadando para el mismo lugar. Así tienen que hacer ustedes con sus neuronas. Atiendan todas, tienen que decir a las neuronas para que todas atiendan hacia el mismo lugar y puedan aprovechar lo que están estudiando. Bien. Hay trastornos de déficit de la atención, trastornos de disciplina que están muy de moda y les hago algunas preguntas sobre eso. Bueno, vamos a ver las actividades. Es cortito la clase, es cortito el material que tienen para leer. Dice que la herencia aporta entre un 30 y un 60% de nuestro cableado cerebral, o sea, ya nacemos con esas conexiones hechas. Y del 40 al 70 es repercusión del entorno. ¿Qué quiere decir esta frase? Es lo que venimos hablando ya lo he explicado, de que el 40 o 70% del cerebro todavía tiene el potencial de unirse después de nacer y en eso tiene que ver el entorno y lo que aprendemos. ¿Cuáles son los cambios que se observan en el cerebro luego de la estimulación ambiental? Una clase. Ahí van a ver los dibujitos ustedes, ese dibujito de las neuronas, de cómo cambian las neuronas cuando hemos aprendido algo. ¿Cuáles son los contenidos para enriquecer el cerebro del niño? Ahí el compañero lo estaba diciendo. Describa cómo funciona el proceso de atención. Quiero ir a una pregunta que... Esto del trastorno de atención, eso también está ahí. Acá. Estos dos videos. Sir Ken Robinson y cómo sobrevivir en el aula. Me interesa mucho. Ustedes saben que nosotros estudiamos neurociencia para aprender para que ustedes aprendan a cómo funciona el cerebro y poder aplicarlo con sus pacientes, ¿no? Que estos principios les sirvan a la hora de atender a sus pacientes. Por ejemplo, saber cómo aprende un paciente le puede servir a ustedes cómo preparar una clase o cómo explicarle al paciente cómo debe usar la insulina, cómo debe seguir su dieta. Ahora que ya saben cómo el cerebro aprende, esto les puede ayudar. Yo necesito hacer una reunión con gente, con pacientes diabéticos para explicarle, o necesito reunir pacientes que van a ser operados para explicarle cómo tienen que hacer cuidado prequirúrgico, postquirúrgico. Y bueno, la idea es que ustedes después de aprender estos conceptos puedan tener un mejor trabajo. ¿Hay música por ahí, chicos? Bajen el micrófono. Voy a ver si puedo silenciar yo todos. Bueno, ahí lo he silenciado. Pero hay una clase, las dos clases, estas son muy lindas de que las vean, porque también la idea de la neurociencia, de la materia, no solamente que usted aprenda a trabajar con el paciente, sino que aprendan a reconocer ustedes también cómo funciona su cerebro y que aprendan a ver cómo pueden aprender mejor, cómo pueden hacer que estos procesos sean más cortos y más felices para ustedes. Que estudiar y aprobar una materia no sea un sufrimiento, que estudiar una materia no sea algo de leer y que nunca les quede nada, ¿sí? Entonces, por eso es como esto que dice Sir Ken Robinson y lo que dice el hombre que habla en cómo sobrevivir al aula, les muestra a ustedes cómo van a enseñar y cómo van a aprender también, qué cambios deberían hacer en la escuela, en sus aulas, para que puedan aprender y les sea esto un proceso fácil de hacer y que productivo, que no sea un sufrimiento aprender. Bueno, eso es por esta materia, por este tema. Voy a cambiar. Aguanten un segundito. Esta otra, neurociencia social, es sí una unidad larga que le vamos a dar una semana completa. O sea, esta semana vamos a ver un pedacito y la semana que viene vamos a ver el resto, pero que vayan leyéndola. Lo que dice este apunte, que lo van a leer ustedes, yo quiero que se imaginen una idea en sus cabezas. Quiero que se imaginen un cerebro, cómo está integrado un cerebro, por un montón de neuronas que trabajan juntas, que están conectadas. Es decir, un montón de neuronas que lo único que hacen es prender y apagar como si fuese un foquito, porque eso es lo que hacen las neuronas, disparar energía o estar inactiva, prenderse o apagarse. No hace nada más, no piensan, una neurona
Una neurona no resuelve cuánto es 2 más 2. Una neurona apenas se prende y se apaga. Pero todas juntas, prendiéndose y apagándose de manera coordinada, hacen que nuestro cerebro pueda saber qué es Dios y resolver cuánto es 4 por 2. Eso lo hacen todas juntas en un cerebro. Es decir, el cerebro piensa, el cerebro razona, el cerebro tiene mente, pero recién como la suma de todas esas neuronas que son cosas insignificantes. Bien, ahora imagínense ustedes que nuestros cerebros, el cerebro de ustedes, el cerebro de Carolina, no sé, no los veo a los otros, ¿dónde están nosotros? Vamos a ver más caritas. El cerebro de Macarena, el cerebro de Andrea. Vamos a suponer que todos los cerebros de ustedes son una neurona. Una neurona. Solamente se prenden y se apagan. No son el complejo neuronal que tienen en su cabeza. Una neurona. ¿Qué sería la Argentina con 40 millones de habitantes? Sería un gran cerebro con 40 millones de neuronas. Este concepto de neurología social, perdón, de neurociencia social, nos dice que nuestra sociedad es un gran cerebro y que cada uno de nosotros somos como parte de ese cerebro. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la frase la opinión pública? Los noticieros dicen la opinión pública piensa tal cosa, la opinión pública tal otra. La opinión pública es como si toda la Argentina fuese una sola persona y opina tal cosa. Bueno, la cuestión es que sí, nos movemos en manada, nos movemos en hordas, nos movemos en grupos. Ustedes van a ver que cuando van a un recital, si alguna vez han ido a un recital o han ido a un boliche y empieza a tocar un grupo, todos empiezan a saltar, a golpear todo, a empujar para el mismo lado. Y ustedes solo no iban a hacer eso, ¿cómo anda haciendo semejante pavada? Pero cuando están metidos en el grupo, sin darse cuenta, empiezan a hacerlo, ¿no es cierto? Esto es porque los grupos piensan, los grupos se mueven por sí mismos y ese pensamiento de los grupos tiene que ver con la suma de todos ustedes. Entonces, hay dos cosas que tenemos que entender. Que nuestra mente puede proyectarse hacia afuera y hacerse grupal, y que a la vez los grupos hacen que nuestra mente funcione de cierta forma. Es decir, recién veníamos diciendo nosotros que el, el entorno puede modificar nuestra mente, y ese entorno son las demás personas. ¿Por qué las mujeres usan cabello largo y los hombres pelo corto? Y cuando vemos un hombre de pelo largo como que nos choca y algo no está bien cuando lo vemos. ¿Qué pasaría si vemos un Porque la hombre por la... sociedad pone así. ¿Qué pasaría si vemos un hombre por la calle de pollera? ¿Sí? Nos golpea el cerebro nuestro, quiere escaparse por el oído porque no entiende qué está pasando. ¿Y por qué nuestro cerebro es así? Porque desde afuera, desde nuestro entorno, se nos ha ido formando esa idea. Algo que parece tan natural. Nosotros vemos a una persona de atrás de pelo corto y decimos, ah, es varón. Para nosotros es muy natural, como si todo el mundo tuviese que ser de pelo corto los varones, pero en realidad no es natural. Si fuese natural, si fuese la naturaleza y fuésemos como los monitos nosotros, animales sin razón, habría muchos varones de pelo largo. Pero todo lo que nosotros hacemos y pensamos no es natural, es artificial. Así son ideas que lo hemos inventado. ¿Cómo se inventan esas ideas y cómo se nos meten en la cabeza? ¿Cómo el entorno va formando nuestra personalidad? Es lo que vamos a ver en esta unidad. Les digo rápidamente para que vayan viendo, aunque sean los primeros videos, hasta dónde van a ir haciendo. Vamos a la actividad porque ya se está acabando el tiempo, por eso me apuro. Acá. Estas preguntas que estoy señalando son preguntas que están ahí en el apunte, son buscar y responder de ahí. Esto es importante. En Facebook, van a entrar en Facebook y van a buscar neurociencia Escuela Normal, y van a ver que hay una página que se llama Neurociencia de la Escuela Normal. Van a poner seguir, y van a buscar donde dice Neurociencia del Poder, ¿sí? Tiene este dibujito, esta fotito tiene para que se den cuenta ustedes. Tiene esa fotito. Y van a ver que hay un video que dice Pierre Bourdieu.
Quiero que lo vean el video de Pierre Bourdieu y el de Levi Strauss. Y me lo van a ir haciendo estas preguntas hasta las 12. Son videos cortitos, son de 15 minutos, 10 minutos, muy entretenidos, que explican por qué nuestros cerebros piensan de esa manera guiados por lo que nos dicen de afuera. Había un problema, me ha llamado una de ustedes y me ha dicho que yo había subido mal un apunte en el Classroom. Ahora ya corto y me fijo y les arreglo y voy a subir estos también para que tengan para leer. Cualquier duda que tengan me consultan, me mandan mensaje por WhatsApp. Ustedes saben que ya no pongo más fecha de entrega, pero sí necesito que entreguen todas las actividades, las hagan y las entreguen. Eso sí es indiscutible y tienen como fecha máxima antes que empiecen las vacaciones. Bueno, se me acabó el tiempo. ¿Quieren hacer una pregunta? Queda un solo minuto. Igual subo el video para los que no han podido ver, ¿no? Bueno. Listo, entonces. Nos vemos, chicos, Listo, el lunes profe. que viene. Que anden bien. Muy bien. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, chao, chao. Chao.